Por ella, el rey desafió al papa. Por ella, Inglaterra se partió en dos. Y al final, por ella, rodaron cabezas, literalmente. No hablamos de una guerra, hablamos de una mujer. Hola, soy Vanessa y hoy nos metemos de lleno en el mayor culebrón de la historia de la realeza. La historia de cómo una mujer, con una ambición de hierro y una inteligencia letal, puso de rodillas al rey más poderoso de su tiempo. La historia de Ana Bolena. Pero para entender a la reina, primero hay que entender la crisis de mediana edad de su rey. Un hombre obsesionado con una sola cosa, tener un hijo varón. Al principio, Enrique VIII lo tenía todo. Era el rey guaperas de Europa, joven, atlético, culto y casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Un partidazo. El problema, después de 20 años y un montón de embarazos, Catalina solo le había dado una hija. Para Enrique, esto era una catástrofe. Sin un heredero, la dinastía Tudor se iba al garete. Estaba convencido de que Dios le estaba castigando. Y un rey en crisis es un hombre peligroso. Enrique necesitaba anular su matrimonio. Necesitaba una nueva esposa que le diera un hijo. Y justo entonces, en mitad de su desesperación, el destino, o más bien un padre muy ambicioso, le puso delante a su nueva jugadora. Ana Bolena no era la típica inglesa. Se había criado en la sofisticada corte de Francia. Era morena, de ojos oscuros, y tenía una labia que desarmaba a cualquiera. Y su padre, Tomás Bolena, consiguió colocarla en el corazón mismo del poder. Consiguió para ella el puesto de dama de honor de la propia reina, Catalina de Aragón. Estaba en primera fila, observando cada movimiento de la corte, cada debilidad del rey. Y cuando Enrique VIII posó sus ojos en ella, no encontró a una joven inocente, encontró a una estratega. Porque en la corte de un rey, el favor real es la moneda más valiosa, y la cama del rey el camino más rápido para conseguirlo. Y la hermana mayor de Ana, María Bolena, ya había recorrido ese camino. Había sido descartada cuando el rey se cansó de ella. Ana había visto de cerca el destino de la amante real, un ascenso rápido seguido de una caída al olvido. Y aprendió la lección. Cuando el rey más poderoso de Inglaterra empezó a cortejarla, ella hizo algo impensable. Le dijo que no. No le dijo no para siempre, le dijo no a ser tu amante. Su negativa no fue un rechazo, fue una negociación. Con cada carta de vuelta, con cada joya rechazada, el mensaje era claro. Mi virtud no está en venta. Solo te la entregaré a cambio de un título, el de la reina de Inglaterra. Durante casi 7 años, Ana mantuvo al rey a distancia. 7 años de un cortejo frustrante y obsesivo. Jugó con la devoción religiosa de Enrique, presentándose como una mujer piadosa y reformista. Alimentó su ego, alabando su intelecto y su poder. Y sobre todo,
avivó su deseo negándose a consumar la relación. Lo convirtió en una obsesión. Enrique VIII, el rey que lo tenía todo, se encontró desesperado por lo único que no podía tener. Y esa obsesión se convirtió en el motor de una revolución. Para conseguir a Ana, Enrique necesitaba anular su matrimonio con Catalina. Pero había un problema. Un hombre vestido de blanco en Roma que tenía la última palabra: el Papa Clemente VII. Enrique envió a sus mejores diplomáticos, argumentando que su matrimonio con Catalina era invalidado porque ella había estado casada previamente con su hermano mayor. Usó la teología, las amenazas, el soborno, pero el Papa estaba atrapado. Catalina era la tía del hombre más poderoso de Europa, el emperador Carlos V, y el ejército del emperador acababa de saquear Roma. El Papa era en la práctica su prisionero. Decir sí a Enrique significaba la ira del emperador. Decir no, la del rey de Inglaterra. Después de años de negativas y retrasos de Roma, Enrique, empujado por la impaciencia y la influencia de Ana, tomó la decisión más radical de la historia de Inglaterra. Una decisión que cambiaría el mapa religioso de Europa para siempre. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma se separará de la montaña. Si el Papa no le concedía el divorcio, entonces él, Enrique VIII, dejaría de reconocer la autoridad del Papa. Crearía su propia iglesia, la Iglesia de Inglaterra, con una única cabeza, él mismo. La decisión de Enrique fue un terremoto. De la noche a la mañana, Inglaterra cortó lazos con Roma. El tablero de ajedrez había sido barrido por completo. Y en medio de este caos calculado, Ana Bolena hizo su jugada final. A finales de 1532, con la promesa de matrimonio convertida en una certeza, finalmente cedió. Y casi de inmediato quedó embarazada. Ahora la carrera era contrarreloj. Se casaron en una ceremonia secreta en enero de 1533. Pero eso no era suficiente. Para que el heredero que venía en camino fuera indiscutiblemente legítimo, el matrimonio anterior del rey tenía que ser borrado de la historia y tenía que ser rápido. Enrique nombró a un nuevo arzobispo de Canterbury, un aliado de Ana llamado Thomas Cranmer. En mayo, este convocó un tribunal que, sin esperar la bendición de Roma, declaró oficialmente nulo el matrimonio de 24 años entre Enrique y Catalina de Aragón. Con un golpe de pluma, la reina de Inglaterra fue desterrada y despojada de su título. El camino para Ana estaba, por fin, despejado. Pocos días después, el 1 de junio de 1533, Enrique presentó al mundo a su nueva reina, y lo hizo con un espectáculo de poder sin precedentes. Ana Bolena tuvo la coronación más suntuosa que Inglaterra había visto jamás. Barcazas doradas, banquetes, fuentes de vino, una fortuna gastada para gritarle a Europa: «Esta es mi reina, mi voluntad es ley». Y en medio de toda esta pompa, un pequeño detalle revelador. El lema que Ana eligió por sí misma fue: la más feliz.
Una afirmación que, vista con retrospectiva, parece más una súplica desesperada, una felicidad que dependía enteramente del contenido de su vientre. Todo el reino contuvo la respiración. Los astrólogos reales le habían asegurado al rey lo que él anhelaba oír. Será un niño, Majestad. El 7 de septiembre de 1533, las campanas sonaron. Pero no anunciaban el nacimiento de un príncipe. Anunciaban el de una princesa, una niña sana y de pelo rojo, a la que llamaron Isabel. El desencanto de Enrique fue tan monumental que ni siquiera acudió al bautizo. Todo ese caos, ¿para otra niña? La primera grieta en la corona de Ana acababa de aparecer. A partir de ese momento, la vida de Ana se convirtió en una carrera contrarreloj. Sufrió al menos 2 abortos espontáneos, y con cada fallo, la paciencia del rey se agotaba. La mujer fascinante se estaba convirtiendo, a sus ojos, en un fracaso. La ironía final es casi poética. Mientras Ana luchaba desesperadamente por darle un hijo a Enrique, la niña que había sido una decepción, esa pequeña Isabel, estaba destinada a convertirse en una de las monarcas más grandes de la historia de Inglaterra. La heredera brillante que Enrique siempre quiso ya había nacido, pero él era incapaz de verlo. El fracaso en producir un heredero fue la chispa, pero el incendio que consumiría a Ana Bolena fue avivado por otro combustible, su propia personalidad. La misma inteligencia, la misma confianza y la misma lengua afilada que había seducido al rey, ahora se convertían en sus peores enemigos. Ana no era una reina consorte dócil. Se metía en política, daba su opinión, promovía a sus aliados y atacaba a sus enemigos. Y en la corte de un monarca absoluto, se ganó una lista de enemigos poderosos. El más peligroso de todos, el principal ministro del rey, Thomas Cromwell, el mismo hombre que la había ayudado a subir. Ahora veía en ella un obstáculo para sus propios planes, y Cromwell era un maestro del juego sucio. Mientras tanto, los ojos del rey ya se habían posado en otra mujer, Jane Seymour. Era todo lo que Ana no era: callada, dócil, sumisa, la antítesis perfecta. Y Enrique, cansado de los debates y la fuerte personalidad de su esposa, empezó a ver en Jane la promesa de una vida más tranquila y quizás la madre del hijo que tanto ansiaba. Y entonces ocurrió el golpe de gracia. En enero de 1536, la antigua reina Catalina de Aragón murió. Para Ana, esto debería haber sido una victoria. Su rival había desaparecido. Pero para Enrique fue una revelación. Muchos en la corte, y quizás él mismo, vieron la muerte de Catalina como una señal divina. La maldición no estaba en su primer matrimonio. La maldición, quizás, era Ana. Pocos días después, el destino selló su muerte. Enrique sufrió un gravísimo accidente en un torneo. Estuvo inconsciente durante 2 horas y por un momento todos creyeron que el rey había muerto. La noticia, un shock brutal para Ana Bolena,
nuevamente embarazada, le provocó un parto prematuro. Dio a luz a un feto, un niño, el heredero que habría salvado su vida y su corona. Había llegado muerto. Cuando Enrique se enteró, su reacción fue de una frialdad aterradora. Entró en sus aposentos y le dijo una sola frase: «Veo que Dios no me dará hijos varones», y la abandonó. Para Enrique, el matrimonio estaba acabado, pero no podía simplemente divorciarse de nuevo. Sería una humillación mundial. Necesitaba una salida, y Thomas Cromwell se la proporcionó. Si no podían divorciarse de ella, tendrían que eliminarla. Lo que siguió fue una de las conspiraciones más rápidas y brutales de la historia. En apenas unas semanas, Cromwell construyó un caso contra la reina. No tenía pruebas reales, así que las inventó. Torturaron a músicos y cortesanos del círculo cercano de Ana hasta que confesaron lo impensable. La acusaron de adulterio con 5 hombres, de incesto con su propio hermano y de usar brujería para seducir al rey. Cargos absurdos, imposibles, diseñados no para ser creíbles, sino para ser indefendibles. La acusación de traición era una sentencia de muerte segura. El 2 de mayo de 1536, Ana Bolena, la reina de Inglaterra, fue arrestada y encerrada en la Torre de Londres. La jaula, esta vez, no era de oro, era de piedra fría y no había salida. El juicio fue una farsa, un teatro orquestado por Cromwell para darle al rey lo que quería. Los hombres acusados junto a ella, incluido su propio hermano, fueron declarados culpables y ejecutados. El destino de Ana estaba sellado antes de que pronunciara una sola palabra en su defensa. Pero incluso en sus últimos días, Ana Bolena no se doblegó. Se enfrentó a sus acusadores con la misma inteligencia y dignidad que la habían caracterizado toda su vida. Negó todos los cargos y cuando leyeron su sentencia de muerte, no lloró ni suplicó. Simplemente miró a sus jueces y afirmó que estaba preparada para morir, pero lamentaba que hombres inocentes hubieran muerto por las falsas acusaciones contra ella. Enrique, en un último acto de misericordia retorcida, le concedió una muerte digna de una reina. En lugar de ser decapitada con un hacha, como un traidor común, ordenó traer a un espadachín experto desde Francia. Una muerte más rápida y limpia, un último regalo macabro para la mujer a la que una vez amó. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena caminó hacia el patíbulo. Su reinado había durado aproximadamente 1000 días. La leyenda cuenta, en sus últimas palabras, no maldijo al rey. Al contrario, lo alabó, pidiendo a la multitud que rezara por él. Un último acto de sumisión, quizás para proteger a su única hija, Isabel, del futuro rencor de su padre. 11 días después de la ejecución de Ana, Enrique VIII se casó con Jane Seymour. Ella, finalmente, le dio el ansiado heredero varón, un niño al que llamaron Eduardo. Pero la alegría del rey duró poco. Apenas 12 días después del parto, la reina Jane murió a causa de una infección. El rey había conseguido su objetivo, sí, pero a un precio terrible, y la sombra de Ana nunca le abandonó.
Ana Bolena fue borrada de la historia oficial. Sus retratos fueron destruidos. Su nombre prohibido en la corte. Intentaron convertirla en un simple fantasma, en una nota a pie de página, pero fracasaron. Porque la verdadera venganza de Ana Bolena no llegó con espadas ni conspiraciones. Llegó a través de la sangre, a través de la hija que fue considerada una decepción. La mujer que se sentaría en el trono de Inglaterra y lo gobernaría durante más de 40 años, convirtiéndola en una potencia mundial. No fue otra que su hija, la reina Isabel I. El legado del rey fue un hijo enfermizo, Eduardo, que reinó brevemente antes de morir joven. El legado de Ana Bolena fue la Edad de Oro de Inglaterra. Y ahora os lanzo la pregunta del millón. Viendo la historia completa, ¿quién creéis que fue realmente? ¿Una víctima ambiciosa atrapada en las garras de un tirano? ¿O una jugadora maestra que sabía exactamente lo que hacía, pero que simplemente calculó mal su última jugada? Dejadme vuestras teorías en los comentarios, que este debate da para largo. Tú, sí tú, ¿a dónde crees que vas? No te hagas el loco, has llegado hasta el final, te ha encantado, lo sabes. Ahí tienes el botón, dale, que no te cuesta nada. Y a mí me ayudas a seguir buscando estas locuras. Venga, nos vemos en el próximo códice.